Literalmente nos orgullecemos en la esperanza de la gloria de Dios. Lea Efesios capítulo 2 versículos 11 y 12. Note que el inconverso está sin esperanza. No podemos ufanarnos en las buenas obras que traen salvación. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Pero sí podemos hacerlo en la maravillosa salvación que Dios nos ha dado en Cristo. Tenemos confianza diariamente. Versículos 3 y 4. También nos gloriamos en las tribulaciones. El verdadero cristiano no solo tiene una esperanza para el futuro, sino que tiene confianza en las presentes aflicciones de la vida. La fórmula es como sigue: la prueba más Cristo igual a paciencia, paciencia más Cristo es igual a prueba, experiencia, prueba más Cristo igual a esperanza. Nótese que no nos gloriamos en las tribulaciones o respecto a las pruebas, sino en las pruebas. Comparemos Mateo capítulo 13 versículo 21, 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4 al 6 y Santiago capítulo 1 versículo 3. Experimentamos el amor de Dios, versículo 5 al 11, pero el Espíritu Dios derrama su amor en nosotros. Dios revela su amor en la cruz cuando Cristo murió por los que estaban débiles, que eran indignos, pecadores y enemigos, probando así su gran amor. El argumento de Pablo es este: si Dios hizo todo eso por nosotros mientras todavía éramos sus enemigos, ¿cuánto más ahora hará que somos sus hijos? Somos salvos por la muerte de Cristo, versículo 9, pero somos también salvos por su vida, versículo 10, según el poder de su resurrección. Filipenses capítulo 3, versículo 10, que opera en nuestras vidas. Hemos recibido reconciliación, versículo 11, y ahora experimentamos el amor de Dios, la base de la justificación. Versículos 12 al 21. Esta es una sección compleja, de modo que léala varias veces. Pablo explica aquí cómo todos los hombres son pecadores y cómo la muerte de un hombre puede dar a un pecador impío una correcta posición delante de Dios. Por favor, note antes que todo la repetición de la palabra un o uno, versículo 12 y versículos 15 al 19, 11 veces. Nótese también el uso de la palabra reinar en los versículos 14, 15 y 21. El pensamiento clave aquí es que cuando Dios mira a la raza humana, solo ve a dos hombres, Adán y Cristo. Todo ser humano o está en Adán y está perdido, o está en Cristo y es salvado. No hay término medio. El versículo 14 afirma que Adán es un tipo figura de Cristo. Él es el primer Adán y Cristo el poster Adán. 1 Corintios capítulo 15 versículo 45. Podemos contrastar a los dos Adanes como sigue. 1. El primer Adán se hizo de tierra, pero el postero Adán, Cristo, vino del cielo. 1 Corintios capítulo 15 versículo 47. 2. El primer Adán fue el rey de la antigua creación. Génesis capítulo 1 versículo 26 y 27. En tanto que el postero Adán es el rey sacerdote sobre la nueva creación. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. 3. Al primer Adán lo probaron en un huerto perfecto y desobedeció a Dios, mientras que el postero Adán lo probaron en un terrible desierto y obedeció a Dios. Y en el huerto de Getsemaní sometió su voluntad a Dios. 4. La desobediencia del primer Adán trajo pecado, condenación y muerte a la raza humana, pero la obediencia del postero Adán trajo justicia, salvación y vida a todo el que cree. 5. Mediante el primer Adán, la muerte y el pecado reina
en este mundo. Versículos 14, 17 y 21. Pero a través del postrer Adán reina la gracia. Versículo 21. Y los creyentes pueden reinar en vida. Versículo 17. El Antiguo Testamento es el libro de la generación de Adán. Génesis capítulo 5. Y concluye con la palabra maldición. Malaquías capítulo 4 versículo 6. El Nuevo Testamento es el libro de la generación de Jesucristo. Mateo capítulo 1 versículo 1 y concluye con no habrá más maldición. Apocalipsis capítulo 22 versículo 3. El paraíso de Génesis que Adán perdió se restaurará en Apocalipsis mediante la cruz de Cristo. Lo que Pablo enseña aquí es la unidad de la raza humana en Adán. Hechos capítulo 17, versículo 26. Cuando dice en el versículo 12 que todos han pecado, significa que todos pecamos en Adán cuando él pecó. Nos identificamos con él como la cabeza de la raza humana y su pecado es el nuestro, su muerte es la nuestra. El argumento de Pablo en los versículos 12 al 14 es como sigue. Todos sabemos que un hombre muere si desobedece la ley de Dios. Pero no había ley desde Adán hasta Moisés, y sin embargo los hombres murieron. Sabemos que Adán murió debido a que desobedeció una ley divina. Pero las generaciones desde Adán hasta Moisés no tenían tal ley para desobedecer. Entonces la muerte debe ser por otra causa, y esa es el pecado de Adán. Debido a que nacemos en Adán, heredamos su pecado y condenación, pero en su gracia Dios ha dado un postrer Adán, una nueva cabeza que por su vida y muerte ha deshecho todo lo que Adán hizo en su pecado. Pablo ahora presenta varios contrastes entre la salvación y el pecado.